Queridos amigos y amigas de resúmenes de libros, hoy nos sumergimos en uno de los textos más explosivos y al mismo tiempo más proféticos del siglo XX, El Nuevo Curso, escrito por León Trotsky entre diciembre de 1923 y principios de 1924. Este no es un libro cualquiera, es una carta abierta que se convirtió en manifiesto, un grito de alerta que retumbó en los pasillos del Kremlin y que, lamentablemente, fue silenciado justo cuando más se necesitaba escuchar. El prefacio de El Nuevo Curso, escrito en diciembre de 1923, es un texto breve en su versión original, pero aquí lo desarrollamos en toda su profundidad y urgencia política, como si Trotsky mismo lo hubiera ampliado para que ninguna confusión quedara en pie y ningún lector pudiera decir después, no entendí de qué se estaba hablando. Lo que sigue es el prefacio completo, tal como merece ser leído en voz alta, con la respiración agitada de quien sabe que está encendiendo una mecha que puede cambiar el destino de la revolución. Camaradas, cuando redacté la carta del 8 de diciembre, que hoy sirve de núcleo a este libro, no imaginaba que en pocas semanas los problemas del régimen interno del partido iban a estallar con la violencia de una caldera que llevaba años acumulando presión. La enfermedad me obligó a guardar cama precisamente en los días en que la discusión, contenida durante tanto tiempo por el aparato, se derramaba por las células, las conferencias de distrito y los pasillos de los soviets. Desde mi habitación de convaleciente, entre ataques de fiebre y telegramas contradictorios, asistí al espectáculo de un partido que se miraba al espejo, y por primera vez, desde 1917, no le gustaba lo que veía. El libro que ahora tenéis en las manos no es un tratado teórico escrito con la calma de una biblioteca. Es un grito de alarma lanzado desde la cama de un enfermo que, entre dolores y termómetros, comprendió que la revolución podía morir no por los cañones blancos, sino por la rutina gris de los sellos de goma y los informes falsificados. Lo que empezó como una carta discreta al Comité Central se convirtió, por la dinámica misma de los acontecimientos, en un documento público que hoy circula de mano en mano, traducido apresuradamente al alemán, al francés y hasta al georgiano, porque la enfermedad del Partido Ruso amenaza con contagiar a toda la internacional. Muchos se preguntan por qué publiqué estas líneas precisamente ahora. La respuesta es sencilla y cruel, porque ya no quedaba tiempo. Cada día que pasaba, el aparato se cerraba un poco más. Los viejos bolcheviques se convertían en funcionarios temerosos de su propia sombra, y la juventud, esa juventud que en octubre trepó a los tranvías con fusiles, empezaba a mirar al partido como quien mira un museo donde los héroes de antaño se han convertido en porteros gruñones. Si hubiéramos esperado a que la dirección autorizara la discusión, habríamos esperado hasta que la burocracia se hiciera irreversible. Y la historia no perdona a quienes llegan tarde a su propia revolución. Se ha dicho que exagero, que dramatizo, que busco conflictos donde solo hay diferencias de matiz. Permitidme reír, aunque la risa me duela en las costillas enfermas. Diferencias de matiz, llamar a que un secretario de célula sea nombrado desde arriba, sin que los obreros de la fábrica sepan siquiera su nombre. Diferencias de matiz, que los delegados al Congreso lleguen con el voto ya decidido en las oficinas del Comité Central. Diferencias de matiz, que un camarada con 20 años de partido sea expulsado por haber pedido la palabra en una reunión donde no tocaba discutir. Quien vea en esto matices es que ha perdido el sentido del color revolucionario. Durante años nos acostumbramos a repetir que el peligro principal estaba fuera. Los guardias blancos, los intervencionistas, los mencheviques, los socialistas revolucionarios de izquierda que se pasaron al enemigo. Era cómodo, era tranquilizador, pero el enemigo más peligroso es aquel que lleva nuestra misma carnet del partido, que saluda con el puño cerrado y que, en nombre de la disciplina, asfixia la iniciativa de las masas. Ese enemigo
no dispara desde las trincheras, firma circulares, retrasa créditos a las fábricas que votan mal, nombra a su cuñado director de Trust y expulsa al obrero que se atreve a preguntar por qué el pan sube mientras el sueldo baja. La nueva política económica era necesaria. Nadie lo discute ya, ni siquiera los que en 1921 gritaban que era la traición termidoriana. Pero la NEP ha traído consigo algo que no preveíamos con suficiente claridad. Una capa de nuevos burgueses, especuladores y nepmanes que hoy brindan con champán francés mientras el obrero de Putilov cuenta los copecks para comprar queroseno. Y junto a ellos, dentro de nuestro propio aparato, ha crecido una capa de funcionarios que empiezan a parecerse sospechosamente a los antiguos chinovnik y zaristas. Mismos gestos, misma arrogancia, mismo miedo a la discusión abierta. Se nos dice, esperad, la situación mejoría económica lo arreglará todo. Como si la burocracia fuera una enfermedad infantil que se cura sola con el crecimiento de las estadísticas. Pero la burocracia no se cura con porcentajes, se alimenta de ellos. Cuanto más crece el aparato, más necesita justificar su existencia, inventando nuevos cargos, nuevas comisiones, subcomisiones y sellos. Y cada nuevo sello es un clavo más en el ataúd de la iniciativa revolucionaria. En estas páginas no encontraréis ataques personales, no es mi estilo, y además sería indigno. Zinoviev, Kamenev, Bugarin, Rykov, todos ellos son camaradas con los que he compartido trincheras, prisiones y la noche del 25 de octubre. Pero precisamente porque los quiero como camaradas, y porque quiero más aún a la revolución que hicimos juntos, no puedo callar cuando veo que el timón se les escapa de las manos y que el barco empieza a dar bandazos peligrosos. La juventud del partido, esa juventud que muchos veteranos miran con condescendencia llamándola impaciente, ha comprendido antes que nadie la gravedad del momento. En las universidades, en las escuelas del Komsomol, en las fábricas donde aún quedan obreros comunistas, se escucha la misma pregunta. ¿Dónde quedó aquel partido que discutía hasta la madrugada, que no temía equivocarse porque sabía rectificar, que vivía con las masas y no por encima de ellas? Esa pregunta no es trotskismo, ni desviación, ni influencia pequeño burguesa. Es la voz de la revolución que se niega a morir de asfixia burocrática. Este libro no pretende ser la última palabra. Pretende ser la primera palabra de una discusión que debe recorrer todas las células, todas las fábricas, todos los regimientos, todas las aldeas, donde haya, aunque sea un solo comunista. Porque si la Revolución rusa muere, no será por falta de heroísmo en el pasado, sino por falta de valentía en el presente. He incluido en este volumen, además del texto inicial, varios artículos escritos en los últimos meses que desarrollan los mismos temas desde ángulos distintos. Los publico sin cambiar una coma, aunque algunos comrades me han pedido que suavice ciertas fórmulas. No lo haré. La verdad revolucionaria no admite maquillaje. Quien tenga miedo de las palabras duras, que se quede en casa contando los sellos de su despacho. También encontraréis en los anexos la plataforma de los 46 y varias cartas mías al Comité Central. No las incluyo por vanidad personal, sino porque demuestran que lo que algunos llaman la posición de Trotsky es en realidad la posición de cientos, quizá miles de comunistas que no tienen acceso a la prensa del partido ni a las tribunas oficiales. Si mañana me callaran, seguirían hablando ellos. Y si los callaran a ellos, hablarían los obreros sin partido que aún recuerdan lo que significa la palabra octubre. Termino con una advertencia y una esperanza. La advertencia: si el partido no encuentra en sí mismo la fuerza para romper la costra burocrática, la revolución perecerá no con un estallido, sino con un suspiro de aburrimiento. Y entonces vendrán otros, con métodos más brutales, a hacer la limpieza que nosotros no supimos hacer con métodos proletarios. La esperanza. Todavía estamos a tiempo. El partido bolchevique ha superado pruebas que parecían imposibles. Ha tomado el Palacio de Invierno
con menos fusiles de los que hoy tiene el Komsomol. Ha vencido a 14 ejércitos extranjeros cuando apenas teníamos botas para un regimiento. ¿No va a ser capaz de vencer a unos miles de burócratas que se creen dueños de la revolución porque tienen la llave del despacho? Camaradas, el nuevo curso no es una frase bonita, es una necesidad vital. O el partido se rejuvenece en la discusión franca y la democracia obrera, o se momifica en vida y nos entierra a todos con él. La elección está en vuestras manos, y el tiempo, ese viejo traidor, corre más rápido de lo que cualquiera de nosotros quisiera. León Trotsky, Sukhumi, diciembre de 1923. Capítulo 1. El problema de las generaciones del partido. El partido bolchevique no es un club de amigos ni una academia de veteranos. Es un organismo vivo que respira, envejece y, si no se cuida, se enferma. En diciembre de 1923, ese organismo tiene 35 años de vida ilegal y 6 de poder, y por primera vez en su historia se enfrenta a una dolencia que no proviene de la policía zarista ni de los ejércitos blancos, sino de sus propias articulaciones. El conflicto entre los viejos y los jóvenes, entre los que tomaron el Palacio de Invierno y los que nacieron cuando ya ondeaba la bandera roja en el mástil. Para entender lo que está ocurriendo, hay que dividir la biografía del partido en 4 grandes épocas, como quien corta una hogaza de pan negro para ver las migas de la historia dentro. Primera época, la preparación subterránea, desde 1903 hasta febrero de 1917. Aquí el partido es un puñado de profesionales de la revolución, gente que vive con nombre falso, que duerme en camas ajenas y que discute hasta el amanecer sobre si la dictadura democrática de obreros y campesinos es un escalón o un callejón sin salida. Son pocos, duros, curtidos por la cárcel y el exilio. Envejecen rápido. A los 35 ya son viejos bolcheviques. Segunda época, los 8 meses de fuego de 1917, de febrero a octubre. De pronto el partido pasa de cientos a cientos de miles. Entran obreros con manos callosas, soldados que desertan con el fusil al hombro, marineros que huelen a mar Báltico y a pólvora. La experiencia revolucionaria se comprime tanto que un recluta de abril sabe más de insurrección que un veterano de 1905. La edad cronológica pierde importancia. Lo que cuenta es haber estado o no en la barricada. Tercera época, la Guerra Civil y el Comunismo de Guerra, 1918 a 1921. El partido crece como una bola de nieve que rueda cuesta abajo. Llega al 1.000.000 de miembros, pero pierde a la mitad en combates, tifus y hambrunas. Se hacen purgas brutales para limpiar a los que entraron por la comida o por miedo. Quienes sobreviven salen con la conciencia templada en acero. Han visto morir amigos, han fusilado desertores, han requisado el último grano al mujik. Son los viejos de la guerra civil, tengan 25 o 50 años. Cuarta época, la que estamos viviendo ahora, la de la NEP y la reconstrucción pacífica. El partido ya no crece por aluvión, crece por filtración lenta. Ingresa el empleado soviético que quiere ascender, el estudiante que busca beca, el campesino medio que huele que tener carnet rojo abre puertas. Al mismo tiempo, la industria está parada, las fábricas cierran o trabajan a media máquina, y el obrero genuino, el de overol y martillo, se va del partido porque no tiene ni para el tranvía. Resultado, en 1923, solo 1 de cada 6 miembros del partido trabaja en un taller o en una mina. Los demás están en oficinas, cuarteles o escuelas. Y aquí estalla la contradicción que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Los veteranos, que salvaron la revolución con los dientes, empiezan a mirar con desconfianza a los jóvenes que llegaron después de la victoria. Los llaman impacientes, teoricistas, sin experiencia de la clandestinidad. Los jóvenes, a su vez, miran a los veteranos y ven a hombres que ya no pisan una fábrica desde hace lustros, que viajan en coche oficial
y que resuelven los problemas desde arriba, con circulares y teléfonos. El aparato del partido, esa máquina enorme de secretarios, instructores, comisarios, está formado mayoritariamente por los viejos curtidos. Tienen razón cuando dicen que conocen la vida, que han visto sangre, que saben lo que cuesta tomar una decisión bajo fuego enemigo. Pero se equivocan cuando creen que esa experiencia les da patente de corso para decidirlo todo, sin consultar a nadie. Porque la experiencia también envejece, y lo que sirvió para 1919 puede ser veneno en 1923. Los jóvenes, por su parte, tienen defectos de sobra. Les falta temple. A veces confunden audacia con charlatanería. Y muchos estudiaron marxismo en libros mientras los veteranos lo aprendían a culatazos. Pero tienen una ventaja inmensa. Respiran el aire de las masas actuales. Están en las universidades donde los hijos de los nepmanes presumen de abrigos de piel. En las fábricas donde los obreros preguntan por qué el pan subió otra vez. En los cuarteles donde los reclutas campesinos escuchan rumores de que los comunistas se han vuelto nuevos señores. El viejo curso, el que dominó hasta otoño de 1923, consistía en lo siguiente: los de arriba deciden, los de abajo obedecen. Punto. Se justificaba con frases hermosas: centralismo democrático, disciplina de hierro. No podemos dar ventaja al enemigo. Y funcionó mientras había guerra. Pero en tiempo de paz, esa disciplina se transforma en algo muy parecido a la disciplina de cuartel prusiano. Obediencia ciega, miedo a la crítica, culto al superior jerárquico. El resultado es trágico y cómico al mismo tiempo. En muchas células, el secretario es nombrado desde el comité regional sin que los propios miembros sepan ni cómo se llama. En las conferencias de partido, los delegados llegan con el discurso ya escrito en el bolsillo y votan en bloque porque así lo decidió la línea. Y si alguien levanta la mano para preguntar por qué expulsaron al camarada Ivanov por desviación izquierdista, le responden que eso ya está resuelto en instancias superiores y le abren expediente por falta de disciplina. La juventud se rebela porque siente en la piel que el partido se está convirtiendo en una pirámide donde los de abajo solo sirven para aplaudir, y los viejos se asustan porque ven en cada crítica un eco de los motines de Kronstadt. Unos y otros tienen razón a medias y se equivocan a medias. El drama es que, en vez de discutir como camaradas, empiezan a mirarse como enemigos. La resolución del Comité Central del 5 de diciembre de 1923 sobre la democracia en el partido fue un primer paso, tímido pero real. Por primera vez, se reconoció oficialmente que el viejo curso llevaba al aislamiento del aparato y al peligro de degeneración. Pero una resolución no basta. Hace falta cambiar la sangre, no solo el termómetro. ¿Cómo se resuelve el problema generacional sin caer en el caos ni en la dictadura de los adolescentes? Hay 3 medidas urgentes y concretas. Primero, que las células elijan de verdad a sus secretarios y puedan destituirlos si no dan la talla. Segundo, que los comités regionales y el comité central tengan cuotas obligatorias de obreros de producción, no de funcionarios que hace años que no ven una fresadora. Tercero, que la juventud estudiantil y obrera tenga voz real en los congresos, no solo sitio en la última fila para aplaudir. Los veteranos deben entender que su experiencia es oro, pero que el oro se oxida si no se usa. Los jóvenes deben entender que la impaciencia sin raíces es viento que pasa. Entre unos y otros está la dirección del partido, que tiene la obligación histórica de unirlos, en vez de enfrentarlos. Porque si el partido no resuelve este conflicto ahora, mañana será tarde. Mañana los viejos serán una minoría rodeada de resentimiento, y los jóvenes serán una mayoría sin experiencia, que cometerá todos los errores que nosotros evitamos a precio de sangre. El nuevo curso no significa que los viejos se jubilen, ni que los jóvenes tomen el poder por asalto.
Significa que el partido vuelva a ser lo que fue en sus mejores momentos. Un lugar donde la experiencia guía, la juventud empuja y la clase obrera decide. Si logramos eso, la revolución tendrá otros 100 años por delante. Si no, dentro de 10 años alguien escribirá un libro titulado «Cómo se perdió la revolución por miedo a discutir». Y ese libro no quiero escribirlo yo. Capítulo 2. La composición social del partido. En 1923, el partido bolchevique es un gigante de 500.000 de cabezas, pero si le tomamos el pulso en la muñeca obrera, apenas late. Esa es la verdad desnuda, que nadie quiere decir en voz alta, porque suena a herejía. El partido del proletariado tiene cada vez menos proletarios. Las cifras oficiales son frías y crueles. Solo el 16% de los miembros trabajan de verdad en la producción industrial. 1 de cada 6. Los otros 5 están en oficinas soviéticas, en cuarteles, en cooperativas, en escuelas o en ese limbo gris que se llama trabajo partidario a tiempo completo. Hace 5 años, durante la Guerra Civil, la proporción era al revés. La mayoría eran obreros con las manos negras de carbón o campesinos pobres con el fusil al hombro. Hoy el obrero de banco se ha convertido en especie protegida dentro de su propio partido. ¿Cómo llegamos hasta aquí? No fue un complot, sino una tragedia en 3 actos perfectamente lógicos. Acto primero, la industria se derrumbó. Entre 1917 y 1921, la producción industrial cayó al 18% del nivel de antes de la guerra. Las fábricas cerraban, los obreros morían de hambre o se iban al campo a buscar una patata. Los que se quedaban en la ciudad y eran comunistas fueron absorbidos por el aparato estatal. Había que dirigir soviets, requisar trigo, organizar el ejército rojo. El partido necesitó cuadros y los sacó de donde estaban, de los bancos de taller. El obrero dejaba la fresadora y se convertía en comisario, en intendente, en presidente de soviet local. Salvaron la revolución, pero dejaron vacío su sitio en la fábrica. Acto segundo. La NEP. En 1921 se permitió al pequeño comerciante y al kulak respirar otra vez. Las fábricas empezaron a abrir tímidamente. Pero, ¿quién iba a trabajar en ellas? El obrero genuino, el de tercera o cuarta generación, había muerto, emigrado o ascendido al aparato. Los que entraron fueron campesinos recién llegados, mujeres, adolescentes. Son proletarios en formación, sí, pero todavía llevan en la sangre el miedo al patrón y la nostalgia del icono en la esquina. El partido, mientras tanto, seguía reclutando preferentemente entre los que ya estaban dentro del Estado soviético: empleados, contables, cooperativistas. Resultado: la célula fabril se convierte en minoría exótica. Acto tercero: la burocracia se alimenta de sí misma. Cuanto más crece el aparato estatal, más necesita personal leal. Y el carnet del partido es la mejor garantía de lealtad. Así se forma un círculo vicioso. El funcionario necesita el carnet para conservar el puesto, y el partido le da el carnet para conservar al funcionario. El obrero de producción, en cambio, apenas tiene tiempo. Trabaja 12 horas, hace cola para el pan, llega a la célula agotado y se encuentra con que la reunión la dirige un instructor que nunca ha visto una máquina en marcha. El partido se divide así en 3 grandes capas sociales que apenas se rozan. 1. Los obreros de producción, la minoría sagrada. Son los que siguen oliendo a aceite y a sudor. Mantienen el contacto vivo con la clase, pero están tan cansados y tan pocos que su voz apenas llega a los comités regionales. 2. Los funcionarios y empleados soviéticos, la mayoría aplastante. Viven mejor que los obreros, comen en cantinas especiales, tienen acceso a tiendas cerradas. Su psicología se aleja cada día más de la fábrica y se acerca a la del antiguo chinovnik: miedo a la responsabilidad, culto al papel sellado, horror a la crítica desde abajo. 3.
Los estudiantes y la juventud comunista son el termómetro más sensible. Proceden en parte de familias obreras, en parte de la pequeña burguesía que la NEP está resucitando. Estudian marxismo, pero ven con sus propios ojos que el secretario del Komsomol local vive mejor que el obrero veterano. De ahí su indignación, su impaciencia y, a veces, su desesperación. Luego está el campo, donde la situación es todavía más grave. En las aldeas el partido apenas existe, 2% de los miembros. La célula rural típica la forman el maestro, el presidente del soviet de aldea y 2 o 3 pobres que firmaron porque no había otro remedio. El campesino medio y el kulak miran al partido con desconfianza o con cálculo. El kulak, sobre todo, ya ha aprendido el truco. Se hace simpatizante, paga sus cuotas al soviet y cuando nadie mira, esconde el trigo y presta a usura. Dentro del Ejército Rojo, la composición es más sana. Sigue habiendo muchos obreros y campesinos pobres, pero también aquí empieza a filtrarse el hijo del Nepman, que quiere evitar el frente, y el oficial que usa el cargo para negocios privados. Consecuencia práctica: el partido pierde olfato de clase. Las decisiones se toman en oficinas donde nadie ha oído silbar una turbina desde hace años. Cuando llega una queja de fábrica, el instructor la archiva con la frase mágica «falta de conciencia». Cuando un kulak es descubierto escondiendo grano, el secretario local le pide que colabore, porque necesitamos buenas relaciones con el campo. Trotsky propone 3 remedios drásticos y reales. Primero, cuotas obligatorias de obreros de producción en todos los organismos del partido, desde el comité central hasta los comités de distrito. No como convidados de piedra, sino con voz y voto reales. Si no hay suficientes obreros dispuestos, que se les libere parcialmente del taller y se les pague el sueldo completo. La revolución puede permitirse pagar a 100 obreros para que dirijan el partido. No puede permitirse perder al partido entero. Segundo, campaña masiva de reclutamiento entre los obreros de banco, pero con condiciones duras. 2 años de prueba, trabajo político real en la fábrica, expulsión inmediata si se descubre oportunismo. Basta de ingresar por docenas a empleados que mañana serán la base de la burocracia. Tercero, transformar a la juventud estudiantil en puente vivo entre el partido y la fábrica, que pasen temporadas obligatorias trabajando como obreros, que las células del Komsomol en las universidades estén controladas por obreros comunistas, que los mejores estudiantes sean enviados a las fábricas no como inspectores, sino como aprendices. Porque si el partido no vuelve a ser proletario en su composición y en su psicología, dentro de pocos años tendremos un partido obrero sin obreros, un Estado obrero dirigido por funcionarios y una revolución que se habrá muerto de anemia sin que nadie dispare un tiro. Y entonces los Nepmanes brindarán con champán francés, mientras nosotros discutimos si la culpa fue de los viejos, de los jóvenes o de la mala suerte. Y la clase obrera, esa que todo lo dio y todo lo sufrió, mirará hacia otro lado y dirá en voz baja: «Ya no es nuestro partido. Eso es lo que está en juego, nada menos». Capítulo 3. Los grupos y las formaciones fraccionales. En 1923, dentro del partido bolchevique, pronunciar la palabra fracción es como decir peste en un hospital. Todo el mundo se santigua, se aparta 3 pasos y empieza a desinfectar el aire con citas del X Congreso. Pero la peste no desaparece por llamarla gripe ligera. La peste está ahí, y si no la curamos con luz y aire fresco, nos matará a todos. Primera verdad incómoda. Mientras exista un partido de 500.000 de personas dirigiendo un país de 150 millones, siempre habrá grupos, tendencias, plataformas y desacuerdos. Sería milagroso que no los hubiera. Los obreros de Leningrado no piensan exactamente igual que los campesinos pobres del Volga. Los metalúrgicos de Ucrania no ven la NEP con los mismos ojos que los empleados de Moscú.
Los veteranos de la guerra civil no sienten el ritmo de la juventud, que entró en 1922. Esas diferencias de experiencia, de clase y de temperamento se reflejan dentro del partido como el sol se refleja en un charco, a veces con colores hermosos, a veces con barro. Segunda verdad incómoda: el viejo curso, el que dominó hasta diciembre de 1923, pretendía resolver el problema prohibiendo que se hablara de él. No hay grupos, decían los secretarios mientras firmaban listas negras. Solo hay disciplina. Y cuando alguien preguntaba por qué entonces expulsaban a camaradas por susurrar en los pasillos, respondían con otra frase mágica: actividad fraccional. Resultado: los desacuerdos no desaparecían, se pudrían en la oscuridad. Las discusiones se hacían en cocinas, en trenes de noche, en cartas que nunca llegaban a destino. La unidad aparente se compraba al precio de la gangrena interna. Trotsky no defiende el fraccionalismo como deporte, defiende algo mucho más simple y mucho más revolucionario: que los desacuerdos se digan en voz alta, se discutan hasta el fondo y se resuelvan colectivamente antes de que se conviertan en llagas infectadas. Veamos la historia con honestidad. El bolchevismo nunca fue un coro de monjas. En 1917 tuvimos la discusión sobre las tesis de Abril. Lenin contra casi todo el Comité Central. En 1918, Brest-Litovsk. Lenin contra la izquierda comunista, que quería guerra revolucionaria hasta el último cartucho. En 1920 a 1921, el sindicato. Trotsky, Bukharin y otros proponiendo estatización total. Lenin y Zinoviev defendiendo un papel más amplio de los sindicatos. En cada caso hubo plataformas, discursos durísimos, amenazas de dimisión. ¿Y qué pasó? Que se discutió hasta quedar sin voz, se votó, se perdió o se ganó. Y al día siguiente todos salimos juntos a defender la decisión común. Nadie fue expulsado por haber defendido una posición equivocada. Nadie fue tachado de enemigo del partido por haber votado en minoría. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué lo que antes era discusión saludable, hoy es fraccionalismo contrarrevolucionario? La respuesta es dolorosamente sencilla: porque el aparato ha cambiado de naturaleza. Antes, el aparato servía al partido. Ahora el partido sirve al aparato. Antes, el que perdía una discusión se iba a su fábrica o a su regimiento a trabajar el doble para demostrar que, aunque se había equivocado, seguía siendo revolucionario. Hoy, el que pierde teme perder el cargo, la vivienda, la ración especial. Y el que gana teme que el de abajo mañana le quite el sitio. Así nace el miedo, y del miedo nace la represión preventiva. El X Congreso prohibió las fracciones permanentes en marzo de 1921, en el momento más duro de Kronstadt y del descontento campesino. Fue una medida de emergencia, como cerrar las ventanas durante una tormenta. Pero la tormenta pasó, y las ventanas siguen cerradas. Hoy, 2 años y medio después, la prohibición se ha convertido en dogma y se usa para todo: para callar a quien pide más democracia, para quitar de en medio a quien critica la lentitud industrial, para apartar a quien defiende con demasiado calor a los obreros frente a los nepmanes. Trotsky propone algo muy concreto: distinguir entre fracción y tendencia. La fracción es un grupo organizado que tiene su disciplina propia, su caja secreta y su objetivo de tomar el poder a cualquier precio. Eso es peligroso y hay que cortarlo de raíz. Pero la tendencia es un grupo de camaradas que piensan parecido, discuten juntos, redactan una plataforma común y la presentan abiertamente al partido para que todo el mundo la critique y vote. Eso no solo no es peligroso, es la salud del partido. Ejemplos históricos sobran. En 1920, la oposición obrera de Shliapnikov y Kollontai presentó una plataforma durísima contra la burocracia naciente. Se equivocaban en muchas cosas, pero tenían razón en lo esencial. Alertaban del peligro que hoy estamos viviendo. ¿Qué hizo Lenin?
Discutió con ellos públicamente, los refutó punto por punto, pero no los expulsó. Al contrario, los mantuvo dentro del Comité Central para que siguieran dando la batalla ideológica. Resultado: la oposición obrera se disolvió sola cuando vio que la NEP empezaba a dar pan. Hoy, en cambio, se expulsa primero y se discute nunca. Y los expulsados, en vez de rectificar, se radicalizan en la clandestinidad. Así se fabrican fracciones de verdad donde antes solo había desacuerdos sanos. La solución tiene 3 patas. 1. Levantar la prohibición absoluta de plataformas temporales, mientras se mantengan dentro de la disciplina de acción común. Que cualquiera pueda presentar tesis firmadas al Congreso sin que le abran expediente. Segundo, garantizar que las minorías tengan derecho a defender sus ideas en la prensa del partido y en las conferencias, con tiempo proporcional a su peso real. 3. Castigar con toda severidad a quien, después de perder una votación, se niegue a cumplir la decisión o haga trabajo clandestino contra el partido. Pero castigar por hechos, no por pensamientos, porque el peligro real no son los que discuten, son los que prohíben discutir. El burocratismo es el padre del fraccionalismo. Donde no hay oxígeno, la gente empieza a respirar por tubos secretos. Si el partido recupera la tradición bolchevique de discusión abierta, las tendencias se disolverán solas en el trabajo común. Si sigue el camino actual, mañana tendremos 2, 3, muchos partidos dentro del partido, cada uno con su policía propia y su lista negra. Y entonces sí que podremos decir adiós a la dictadura del proletariado, porque la dictadura será de los secretarios, de los sellos y de los miedos pequeños que matan las revoluciones más sureli que los ejércitos blancos. La unidad no se decreta, se forja en la lucha abierta de ideas y se templa en la acción común. Todo lo demás es maquillaje sobre una herida que supura. Palabra de Trotsky y palabra de la historia. Capítulo 4. El burocratismo y la revolución. El burocratismo no es un resfriado que se pasa con aspirinas, es un cáncer que se disfrauda de la propia carne de la revolución. Mientras los generales blancos fueron el enemigo visible, los cañones apuntaban afuera. Hoy el cañón está dentro de casa y apunta al corazón del partido y del Estado obrero. Si no lo extirpamos a tiempo, no hará falta ninguna intervención extranjera. La revolución morirá de asfixia administrativa, con todos los papeles en regla y el sello correspondiente. En 1923 vivimos 3 grandes contradicciones que se anudan como serpientes. 1. Entre el proletariado y el campesinado. 2. Entre el Estado soviético y el mercado capitalista que la NEP ha resucitado. 3. Entre la clase obrera y su propio aparato estatal partidario. Las 2 primeras contradicciones son inevitables y transitorias. La tercera no lo es. Es artificial, evitable y mortal. Durante el comunismo de guerra, 1918 a 1921, esas contradicciones estaban comprimidas por la necesidad de sobrevivir. Todos teníamos un solo enemigo: el hambre, el frío y el ejército blanco. El obrero aceptaba requisar el trigo del mujik, porque si no lo hacía moría él también. El mujik odiaba la requisa, pero sabía que si vencían los blancos, le quitaban la tierra. El partido podía ser duro, brutal incluso, porque la dureza era la única moneda que circulaba. En esas condiciones, el burocratismo existía, pero estaba encadenado. El comisario que se pasaba de listo terminaba frente a un pelotón o en el frente más caliente. Llegó la NEP y todo cambió. El enemigo externo desapareció de golpe. El Neumann abrió su tienda, el kulak compró su primera trilladora, el especialista burgués volvió al despacho con sueldo de oro. El obrero empezó a ver que su sacrificio no terminaba nunca. Seguía comiendo pan negro mientras otros comían pasteles franceses. El mujik, por su parte, dejó de temer a los blancos y empezó a temer otra vez a los comunistas que le quitan el grano.
El apretón de tuercas de la guerra civil ya no tenía justificación, pero el aparato no aflojó. Al contrario, se hinchó como un globo. Hoy, el aparato estatal partidario es un mundo aparte. Tiene sus cantinas especiales, sus dachas, sus coches, sus sanatorios en Crimea. Un director de trust gana 100 veces más que el obrero que fabrica la pieza que él vende. Un secretario de comité regional vive mejor que el zar en Tsarskoye Selo, salvo que el zar no tenía teléfono directo con la GPU. Y lo peor, esa capa ya no se siente parte de la clase obrera. Se siente casta gobernante. Cuando un obrero de la Putilov va a quejarse de que le bajaron el salario, el funcionario le responde con una frase que resume toda la tragedia. Camarada, comprenda usted las dificultades objetivas. Trotsky explica el mecanismo con precisión quirúrgica. El obrero mejor calificado fue absorbido por el aparato durante la guerra civil. El aparato, al crecer, creó miles de cargos que necesitan ser llenados. Para llenarlos, se recluta preferentemente a quien ya tiene carnet del partido. El que entra al aparato se aleja de la producción y empieza a defender sus privilegios. Los privilegios exigen más aparato para protegerlos. Más aparato exige más distancia con las masas. Más distancia genera más descontento. Más descontento justifica más represión para mantener la unidad. Y vuelta a empezar. Es una espiral perfecta, y en el centro de la espiral está la famosa tijeras de precios. Los productos industriales suben como cohetes mientras los agrícolas bajan al subsuelo. El mújik no quiere vender su trigo, porque con lo que le pagan no puede comprar ni un clavo. El obrero no puede comprar pan porque su salario no alcanza. El Nepman se frota las manos y abre otra tienda. El kulak esconde el grano y presta a usura. ¿Quién gana? El capital privado. ¿Quién pierde? La alianza obrero-campesina, es decir, la base misma de la dictadura del proletariado. El aparato, en vez de combatir las tijeras, las justifica. Es la ley del mercado, dicen los economistas que ayer eran mencheviques y hoy cobran en Chebonsi de oro. Hay que ser realistas, repiten los secretarios que viajan en coche oficial. Y mientras tanto, el Gosplan duerme el sueño de los justos, porque planificar significaría enfrentarse a los directores de trust, a los Nepmanes y a los propios burócratas que viven de la anarquía. Trotsky lanza la advertencia más dura del libro. Si el Estado obrero no logra en los próximos años industrializar el país a marchas forzadas, bajar los precios industriales y elevar la productividad agrícola, el capital privado romperá la soldadura entre ciudad y campo. El mújik se irá detrás del kulak y del Nepman. El obrero se quedará solo y la revolución terminará como la Revolución Francesa, con un Bonaparte que restaurará el orden, pero no el nuestro. Y el Bonaparte no vendrá de fuera, saldrá de nuestras propias filas. Será el burócrata que un día diga, basta de discusiones, yo pongo orden, y la gente, cansada de hambre y de promesas, aplaudirá. ¿Cómo evitarlo? Con 3 operaciones quirúrgicas urgentes. 1. Democracia obrera real dentro del partido y los sindicatos. Que el obrero pueda destituir al director inútil y al secretario prepotente. 2. Planificación centralizada implacable que subordine los intereses de trust y de departamentos al interés general. Que el Gosplan deje de ser un club de debate y se convierta en el Estado Mayor económico de la clase obrera. 3. Limpieza implacable de los elementos corruptos y oportunistas que se han incrustado en el aparato como garrapatas. Porque el burocratismo no es solo ineficiencia, es traición de clase disfrazada de papeleo. Y la traición de clase no se cura con exhortaciones morales, se corta con bisturí. Si el partido no se opera a sí mismo ahora, mañana será demasiado tarde. La revolución no morirá en una batalla perdida, sino en una oficina donde un funcionario con carnet rojo archive la última queja obrera con la anotación, sin lugar,
Y ese día los Nepmanes brindarán con champán, los kulaks rezarán en sus iconos nuevos, y la clase obrera internacional mirará hacia Moscú y dirá en voz baja: también ellos se vendieron. Ese día no llegará si nosotros no lo permitimos. El bisturí está en nuestras manos. Que tiemble la burocracia. Capítulo 5. La tradición y la política revolucionaria. La tradición revolucionaria no es un icono que se cuelga en la pared y se besa los domingos. Es un arma que se afila cada día o se oxida y corta la mano que pretende usarla. En 1923, dentro del partido bolchevique, hay quienes han convertido la tradición en momia. La embalsaman con citas de Lenin, la visten de uniforme y la pasean en procesión para que nadie se atreva a tocarla. Mientras tanto, la revolución real, la de carne y hueso, se desangra en las fábricas y en los campos. Trotsky dedica este capítulo a romper el maleficio. La tradición bolchevique no es obediencia ciega a lo que se hizo ayer. Es la capacidad de hacer mañana lo que ayer parecía imposible. Empecemos por los hechos. En Alemania, el Partido Comunista acaba de sufrir la mayor derrota de su historia. Septiembre-octubre de 1923. Tenían la ocasión histórica de tomar el poder. Las masas estaban listas, la república se tambaleaba, la inflación devoraba los salarios. ¿Qué faltó? Precisamente tradición revolucionaria viva. Los dirigentes alemanes, Brandler, Thalheimer y compañía, habían aprendido el marxismo en la escuela de la socialdemocracia. Esperar, negociar, acumular fuerzas, no asustar a la pequeña burguesía. Cuando llegó el momento de dar el salto, se quedaron mirando el calendario como quien mira la lluvia. Todavía no es hora. Resultado: la hora pasó y la revolución quedó en el suelo. ¿Por qué fallaron? Porque su tradición era la tradición de la Segunda Internacional, la del parlamentarismo, la del reformismo, la del pasito a pasito. Habían roto formalmente con ella, pero en el fondo seguían siendo hijos obedientes de Bebel y de Kautsky. Cuando la historia les exigió ser hijos de octubre, se quedaron huérfanos. En Rusia fue distinto. Aquí la tradición bolchevique se forjó en la lucha contra el menchevismo, contra la idea de que primero había que pasar por la fase burguesa, de que el proletariado ruso era muy joven, de que había que esperar a que Europa nos rescatara. Lenin rompió esa tradición muerta y creó una nueva, la de la audacia calculada, la del viraje brusco cuando la situación lo exige, la del desprecio absoluto por las fórmulas sagradas. Recordemos los grandes virajes que hoy parecen naturales, pero que en su momento fueron calificados de traición por los guardianes del verdadero bolchevismo. Abril 1917. Lenin llega y dice que hay que pasar directamente al poder soviético. Todo el Comité Central se horroriza. Zinoviev y Kamenev publican que es delirio. Los mencheviques se ríen. 3 meses después, la inmensa mayoría del partido está con las tesis de abril. Febrero-marzo. 1918. Brest-Litovsk. Lenin propone firmar la paz vergonzosa con el Kaiser. Bujarin y la izquierda comunista gritan que es capitulación, que hay que hacer la guerra revolucionaria hasta el último soldado. Se forman plataformas, se amenaza con romper el gobierno. Lenin insiste, gana por un voto y salva la revolución. Marzo 1921. La NEP. Después de haber nacionalizado hasta el último puesto de frutas, Lenin propone retroceder, dar libertad al comercio, enriquecer al mujik. La oposición obrera habla de traición termidoriana. Trotsky, que había defendido la militarización del trabajo, se calla y acepta la disciplina. Un año después, todo el partido reconoce que sin la NEP no habríamos sobrevivido. En cada caso, hubo discusión feroz, insultos, amenazas de dimisión. Pero en ningún caso hubo expulsiones por desviación. ¿Por qué? Porque la tradición bolchevique no era el culto a la decisión de ayer, sino la capacidad de rectificar hoy
para vencer mañana. En 1923, esa tradición está en peligro mortal. El aparato ha creado una nueva tradición, la del conservadurismo disfrazado de ortodoxia. Cualquier propuesta nueva es rechazada con la frase «eso va contra los principios leninistas». Cuando alguien propone más democracia interna, le responden «¿Quieres volver al caos de 1921?» Cuando alguien pide planificación seria, le recuerdan que Lenin hablaba de la NEP como respiro. Como si Lenin hubiera sido un profeta infalible y no un revolucionario que rectificó 100 veces. El resultado es trágico. El partido se está volviendo incapaz de virajes. Se aferra a la NEP como si fuera eterna, cuando Lenin mismo decía que era un retroceso táctico. Se aferra al aparato tal como está, cuando Lenin, en sus últimos artículos, pedía combatir la burocracia con uñas y dientes. Se aferra a la idea de que la revolución europea vendrá sola, cuando la experiencia alemana de 1923 demuestra que sin dirección audaz no viene nunca. Trotsky resume la tradición bolchevique en 3 principios vivos. 1. Análisis concreto de la situación concreta. No hay fórmulas que sirvan para siempre. Lo que fue correcto en 1918 puede ser criminal en 1923. 2. Audacia para los virajes bruscos cuando la realidad lo exige. El bolchevique no es un burócrata que repite la lección aprendida. Es un cirujano que corta donde duele. 3. Discusión colectiva hasta el final, pero unidad absoluta en la acción una vez tomada la decisión. Quien después de perder una votación sigue haciendo campaña secreta, ese sí es un fraccionalista, y debe ser expulsado sin piedad. Hoy los burócratas han invertido los términos. Unidad absoluta en la discusión, es decir, nadie discute, y libertad total en la acción, es decir, cada secretario hace lo que le da la gana en su feudo. La tradición revolucionaria se enriquece resolviendo problemas nuevos, no repitiendo soluciones viejas. Si mañana la situación exige retroceder más, retrocederemos. Si exige avanzar al socialismo a paso de carga, avanzaremos. Lo que no podemos es quedarnos quietos, abrazados a la momia de la tradición, mientras la revolución real se nos escapa entre los dedos. Porque la tradición que no sirve para vencer no es tradición revolucionaria, es tradición de cementerio. Y los cementerios, camaradas, están llenos de revoluciones que se creyeron eternas. Capítulo 6. La subestimación del campesinado. De todas las calumnias que han llovido sobre Trotsky en 1923, la más grotesca y la más repetida es esta. Trotsky subestima al campesinado. Se dice con tono de escándalo, como si alguien hubiera acusado a Lenin de subestimar al proletariado. Y se repite tanto que ya hay camaradas que lo creen de buena fe. Pues bien, vamos a abrir el expediente y a leerlo línea por línea, porque la verdad tiene la mala costumbre de no caber en un eslogan. Primera prueba documental, abril de 1917. Trotsky llega de Nueva York y se encuentra con que Lenin ha dado el viraje más audaz de su vida. Alianza directa con el campesinado pobre y medio contra la burguesía y los terratenientes. ¿Qué hace Trotsky? Se une a Lenin sin una sola reserva sobre el programa agrario. Más aún, es él quien redacta gran parte de la resolución sobre la tierra que el partido adopta en la conferencia de abril. El decreto de tierra del 26 de octubre de 1917, el primer decreto del poder soviético, lleva su firma junto a la de Lenin. ¿Eso es subestimar al campesinado? Segunda prueba, la guerra civil. El ejército rojo se recluta en un 70% entre campesinos. ¿Quién organiza los comités de campesinos pobres? ¿Quién dirige la requisa de excedentes? ¿Quién explica noche tras noche en las aldeas que la revolución defiende la tierra conquistada? El comisario político que Trotsky envía a los regimientos, el mismo que lleva su nombre en los trenes blindados.
Millones de mujiks aprenden a leer y a odiar a los blancos gracias a la agitación trotskista. ¿Eso es subestimar al campesinado? Tercera prueba, 1919 a 1920. Trotsky recorre el Volga y el sur de Rusia, hablando ante asambleas campesinas. En cada mitin repite la misma frase. El poder soviético no es solo el poder de los obreros, es el poder de los obreros y los campesinos trabajadores. En 1920 presenta al Comité Central un proyecto para sustituir las requisiciones por un impuesto en especie progresivo, es decir, la NEP agraria, pero un año antes de que Lenin la propusiera. El Comité Central lo rechaza. ¿Adivinan quién votó en contra? Zinoviev, Kamenev y Stalin, los mismos que hoy acusan a Trotsky de no entender al mujik. Cuarta prueba. El propio documento de Trotsky de febrero de 1920, que los burócratas ocultan como si quemara. Allí está escrito en blanco y negro. 1. Reemplazar las requisiciones por un impuesto proporcional al excedente. Segundo, permitir al campesino disponer libremente del remanente después del impuesto. 3. Correlación rigurosa entre la cantidad de grano entregado y la cantidad de productos industriales recibidos. Cuarta, participación de cooperativas campesinas en la distribución de maquinaria y crédito. ¿Suena familiar? Es la NEP antes de la NEP. Lenin lo reconoció después. Trotsky tenía razón un año antes que nosotros, pero en 1923 eso ya no se cita. Entonces, ¿de dónde sale la leyenda de la subestimación? Sale de un truco viejo como el mundo. Quien quiere tapar su propia política vacilante, acusa al otro de lo que él mismo hace o teme hacer. Los que hoy acusan a Trotsky son los mismos que en 1917 veían al campesinado como masa pequeño burguesa que había que contener. Los mismos que en 1920 defendían seguir requisando hasta el último grano. Los mismos que en 1923, cuando el mujik ya tiene miedo otra vez del poder soviético, descubren de pronto un amor tardío por el campesino, siempre que sirva para golpear a la oposición. Trotsky no subestima al campesinado. Lo que hace es algo mucho más peligroso para los burócratas. Lo analiza con ojos marxistas y sin anteojeras sentimentales. El campesinado no es una clase homogénea. Está el campesino pobre, aliado natural del obrero, el campesino medio, vacilante y calculador, y el kulak, enemigo mortal que ya presta usura y compra tierra a escondidas. Confundirlos a los tres bajo la etiqueta campesinado es la mejor manera de entregar la aldea al kulak. El problema real no es que Trotsky subestime al campesino medio, es que los burócratas lo sobreestiman cuando conviene y lo olvidan cuando incomoda. Cuando el mujik protesta por las tijeras de precios, le dicen paciencia. Cuando el kulak esconde el grano, le piden colaboración. Cuando el pobre pide crédito, le responden que no hay fondos. Resultado: el pobre se desespera, el medio se asusta y el kulak se frota las manos. Trotsky propone lo único que puede salvar la alianza obrero-campesina. 1. Bajar drásticamente los precios industriales para que el campesino pueda comprar herramientas, telas, clavos. Segundo, crédito barato y maquinaria para el campesino pobre y medio. Tercer, impuesto progresivo que aplaste al kulak sin tocar al que apenas tiene para comer. Cuarto, periódico campesino masivo. Propone 2 millones de ejemplares semanales, que explique en lenguaje sencillo qué es la NEP, qué es el Gosplan y por qué el obrero y el campesino trabajador están en el mismo barco. Y sobre todo, planificación. Porque sin planificación, la NEP es un mercado salvaje donde el fuerte come al débil. Con planificación, la NEP puede ser el puente hacia el socialismo. El obrero da productos baratos, el campesino da trigo abundante, el Estado dirige la acumulación y en 10 o 15 años, el campo está colectivizado voluntariamente
porque es más rentable y más humano. Eso es lo que Trotsky defiende desde 1917 hasta 1923. Eso es lo que los burócratas llaman subestimación del campesinado. Y mientras ellos discuten si Trotsky quiere o no al mujik, el mujik real, el que ara con un caballo flaco y ve cómo el kulak del pueblo vecino ya tiene tractor, empieza a pensar que quizá los rumores sean ciertos, que los comunistas de ciudad se han olvidado de él. Si eso ocurre, camaradas, no hará falta ninguna intervención extranjera. El campesinado, que nos dio la victoria en 1918 a 1920, nos la quitará en 1928 a 1930, y lo hará con toda la razón del mundo, porque una revolución que olvida al campesino no es una revolución proletaria, es una secta urbana que se cree eterna. Y la historia, esa gran maestra cruel, no perdona a las sectas. Capítulo 7. El plan en la economía. Llegamos al meollo, al hueso que los burócratas no quieren que roamos. ¿Quién manda de verdad en la economía soviética en 1923? ¿El mercado ciego de la NEP, los directores de trust que hacen y deshacen, los nepmanes que especulan con el pan de cada día, o la clase obrera a través de un plan consciente? La respuesta oficial suena bonita. Estamos en la NEP, pero avanzamos hacia el socialismo. La respuesta real es más cruda. Estamos en la NEP y punto. El plan existe solo en los discursos de aniversario y en los carteles de propaganda, donde un obrero gigante señala un futuro radiante que nadie sabe cómo alcanzar. Trotsky abre este capítulo con un ejemplo concreto, tan concreto que duele. El decreto número 1042 del Consejo de Defensa, firmado por Lenin el 24 de abril de 1920, sobre la reparación urgente de locomotoras. Parece un detalle técnico, pero es la semilla de toda la discusión. En abril de 1920, el transporte está colapsado. Solo funcionan 5.000 locomotoras de las 18.000 que había antes de la guerra. Sin trenes no hay carbón, no hay trigo, no hay ejército rojo. Lenin llama a Trotsky y le dice: haz algo, aunque sea un milagro. Trotsky crea una comisión extraordinaria, pone a especialistas, sí, antiguos ingenieros burgueses, pero bajo control obrero. Fija un plan preciso. Talleres ferroviarios deben reparar 800 locomotoras al mes. Fábricas metalúrgicas deben entregar las piezas necesarias. Minas deben suministrar carbón. Y establece premios en especie para quien cumpla y castigo para quien falle. Resultado: en mayo de 1920 se reparan 258 locomotoras. En octubre, más de 1.000. El porcentaje de cumplimiento en los talleres ferroviarios supera el 130%. Las fábricas normales apenas llegan al 70%. ¿Por qué? Porque por primera vez se aplicó un plan único, centralizado, verificable y respaldado por la voluntad política del Estado obrero. Lenin lo llama una experiencia brillante. Dzerzhinsky, que dirige la comisión tras Trotsky, lo bautiza como el primer plan económico serio de la República Soviética. Ese pequeño milagro de 1920 contiene toda la lección que en 1923 hemos olvidado. 1. El plan no es un deseo piadoso, es una orden de combate. 2. El plan no se hace en 100 comisiones que se pisotean, se hace desde un centro único que coordina todo. 3. El plan necesita especialistas, pero bajo control proletario y con objetivos políticos claros. 4. El plan solo funciona si hay verificación diaria, premios y castigos reales. Y ahora miremos 1923. El Gosplan existe desde 1921. Tiene oficinas elegantes, empleados cultos y montañas de papel. Pero, ¿manda algo? No. Cada trust, cada comisariado, cada sindicato hace su propio plan y luego negocia con los demás como si fueran empresas privadas.
El resultado es el caos que todos conocemos. La moneda se derrumba, los precios industriales suben al cielo mientras los agrícolas se hunden, los salarios reales caen, el crédito está congelado. Los presupuestos son un laberinto donde nadie encuentra la salida. Las famosas tijeras no son una fatalidad natural, son la consecuencia directa de la ausencia de plan. Mientras no haya un organismo que diga, este año produciremos X toneladas de acero y millones de arshins de tela, da millones de pares de botas, y lo haremos bajar los costos un 20%. El Nepman seguirá siendo el verdadero dueño del mercado y el kulak el dueño del campo. Trotsky no pide volver al comunismo de guerra. Sabe que la NEP es necesaria para respirar, pero distingue con bisturí. La NEP es una táctica de retirada. El plan es la estrategia de avance. Sin plan, la NEP se convierte en capitalismo puro y duro con banderita roja. Con plan, la NEP es el camino controlado hacia el socialismo. ¿Cómo construir ese plan real? 1. Transformar el Gosplan en el verdadero Estado Mayor económico de la clase obrera. Que no sea un club de debate, sino un organismo con poder ejecutivo por encima de los comisariados y los trusts. 2. Un plan anual obligatorio para toda la industria estatal, con objetivos claros de producción, costos y salarios. Tercera, control obrero real sobre la ejecución, comisiones de fábrica que verifiquen cada cifra y puedan parar la producción si se desvía del plan. Cuarto, monopolio absoluto del comercio exterior. Ni un solo saco de trigo sale ni entra sin permiso del Gosplan. Quinto, crédito dirigido exclusivamente a la industria estatal y a las cooperativas campesinas. Cero crédito al especulador privado. 6. Salarios ligados a la productividad, pero con un mínimo vital garantizado para que el obrero no pague con su estómago los errores de la dirección. Eso no es utopía. Es lo que hicimos en 1920 con las locomotoras y salvamos la revolución. Si fuimos capaces de reparar 1000 locomotoras con el país en ruinas, ¿no vamos a ser capaces de producir tela barata y tractores cuando ya tenemos paz y un mínimo de respiro? Los burócratas se horrorizan. ¡Eso es volver al comunismo de guerra! No, camaradas. Volver al comunismo de guerra sería requisar otra vez el grano del mújik. Lo que Trotsky propone es avanzar hacia el socialismo real, usando la NEP como palanca y no como tumba. Porque hay dos caminos. Camino A: seguir como vamos, dejar que el mercado se autorregule. Dentro de 5 años los nepmanes serán millonarios, los kulaks tendrán latifundios disfrazados, los obreros seguirán comiendo pan negro y el partido será un apéndice decorativo del nuevo capitalismo rojo. Camino B: tomar el toro por los cuernos, imponer el plan, bajar los precios industriales a la fuerza, darle al campesino lo que necesita para producir más, industrializar el país a marchas forzadas. En 10 o 15 años tendremos una economía donde el 80% de la producción esté en manos socialistas y el mújik entrará en las cooperativas porque le convenga, no porque lo obliguen. El camino A lleva a la restauración capitalista con aplausos burocráticos. El camino B lleva al socialismo con sudor proletario. Trotsky termina el capítulo con una frase que retumba como un martillo sobre el yunque. El plan no es una receta académica, es la única forma de que la clase obrera deje de ser juguete de las leyes ciegas del mercado y se convierta, de una vez y para siempre, en dueña consciente de su propio destino. Y en 1923, esa frase no es literatura, es una orden de combate. El reloj corre. El Nepman ya está contando sus chebonsí de oro. El kulak ya está comprando la segunda vaca. El obrero todavía cree que mañana será mejor. Si no imponemos el plan ahora, mañana el obrero despertará y descubrirá que el patrón ha vuelto, y que esta vez lleva carnet del partido. Eso sería la mayor traición de la historia. Y la historia, camaradas,
no perdona traidores. Capítulo 1 del posfacio. Burocratismo y revolución. Este texto no estaba en la primera versión del libro. Lo escribí después, cuando ya era evidente que la discusión desatada por mi carta del 8 de diciembre había sido ahogada por una campaña de calumnias y amenazas de expulsión. Lo añado ahora para que nadie pueda decir mañana: Trotsky exageró. Aquí no hay exageración. Hay diagnóstico y pronóstico. El burocratismo no es un mal menor ni un exceso de celo. Es una enfermedad social que tiene nombre, apellidos y domicilio. Vive en el aparato del partido y del Estado. Come en cantinas especiales y duerme en dachas que antes eran de los príncipes. Se disfraza de centralismo democrático, pero su esencia es la separación creciente entre quienes deciden y quienes obedecen, entre quienes viven de la revolución y quienes mueren por ella. En 1923, el partido y el Estado soviético forman un solo cuerpo con dos cabezas que ya no se entienden. La cabeza política, Comité Central, Buró Político, cree que dirige. La cabeza administrativa, secretarios, directores de trust, comisarios del pueblo, dirige de verdad y cada día con menos control. Entre ambas se ha incrustado una capa intermedia de funcionarios que no produce nada, pero que decide todo. ¿Quién recibe crédito? ¿Quién es nombrado? ¿Quién es trasladado? ¿Quién desaparece de la lista de delegados? Esta capa tiene tres características letales. 1. Se recluta principalmente entre antiguos obreros y campesinos pobres que, al entrar en el aparato, pierden contacto con su clase y adquieren nuevos intereses: conservar el puesto, la vivienda, el coche, la ración extra. 2. Se reproduce sola. Nombra a sus amigos, a los parientes, a los que no hacen preguntas. 3. Se defiende con el terror administrativo. Expediente, traslado a Turquestán, expulsión del partido, pérdida de la cartilla de pan. El resultado es que el Estado obrero empieza a parecerse sospechosamente al Estado zarista. Solo que en lugar de chinovnik con galones, ahora tenemos chinovnik con carnet rojo. La NEP ha acelerado el proceso. Al permitir la resurrección del comerciante y del kulak, ha creado la tentación de vivir un poco mejor. El funcionario que ayer requisaba el último saco de trigo, hoy ve al NEPman pasear en coche y piensa: ¿por qué él sí y yo no? Y como no puede convertirse en NEPman sin dejar el partido, se convierte en burócrata. Mismo privilegio, menos riesgo. Las contradicciones de clase que la guerra civil mantenía congeladas, ahora están descongelándose a toda velocidad. El obrero ve que su fábrica funciona a media máquina, mientras el trust acumula beneficios que no llegan a su salario. El campesino pobre ve que el kulak compra la tercera vaca, mientras él sigue pagando impuestos que le dejan sin semilla. El estudiante comunista ve que el secretario del Komsomol vive mejor que su padre obrero y se pregunta si vale la pena seguir creyendo. Si no cortamos esta gangrena, la revolución terminará como todas las revoluciones que olvidaron limpiar su propia casa, con un general o un policía que pondrá orden a culatazos. Solo que esta vez el general llevará el retrato de Lenin en la solapa. La receta es conocida, pero nadie se atreve a aplicarla. 1. Democracia obrera real en el partido y los sindicatos, que los secretarios sean elegidos irrevocables por las bases, no nombrados desde arriba. 2. Publicación inmediata de todos los ingresos de los funcionarios, que el obrero sepa cuánto gana el director de su trust y por qué. 3. Rotación obligatoria de cargos, nadie más de 3 años en el mismo puesto administrativo. 4. Incorporación masiva de obreros de producción a los organismos dirigentes, con liberación total del taller y sueldo garantizado. Sin estas medidas, la lucha contra el burocratismo seguirá siendo lo que es hoy: discursos de aniversario y nada más. Porque el burocratismo no se convence con argumentos morales, se combate con poder obrero real, cotidiano,
implacable. Si el partido no se regenera desde abajo, la burocracia lo regenerará desde arriba. Y no será para salvar la revolución, sino para enterrarla con todos los honores. 1923 todavía nos da tiempo. 1928 ya no nos lo dará. La elección es ahora. Capítulo 2 del posfacio. Tradición y política revolucionaria. La tradición revolucionaria no se guarda en un museo ni se venera como una reliquia. Se vive, se renueva o se pierde. En 1923, dentro del partido bolchevique, muchos han empezado a tratarla como un objeto sagrado. La citan, la besan y la guardan bajo llave para que nadie la toque. Mientras tanto, la vida real sigue su curso, y la revolución necesita decisiones nuevas que no caben en las fórmulas de ayer. En Alemania, el Partido Comunista perdió la ocasión histórica de octubre de 1923 porque su tradición era la de la socialdemocracia alemana: esperar, acumular fuerzas, no asustar a la pequeña burguesía. Cuando llegó el momento decisivo, los dirigentes se quedaron paralizados. Habían roto con el reformismo en las palabras, pero no en los nervios. La tradición que heredaron era la del parlamentarismo y la prudencia infinita, no la de la audacia leninista. En Rusia fue diferente. La tradición bolchevique se forjó precisamente contra ese tipo de prudencia. Lenin rompió una y otra vez con lo que parecía natural y tradicional. En abril de 1917, cuando todo el Comité Central se asustó con las tesis de abril, él insistió y ganó. En Brest-Litovsk, cuando la izquierda comunista quería guerra revolucionaria hasta el último hombre, él firmó la paz y salvó el poder soviético. En 1921, cuando la NEP parecía una traición a los principios, él la impuso y el partido la aceptó porque entendió que la tradición viva no es repetir lo hecho, sino adaptarse a lo que exige la realidad. Hoy, en cambio, la tradición se ha convertido en un freno. Cualquier propuesta nueva se rechaza con la frase «eso va contra Lenin», como si Lenin hubiera sido un profeta infalible y no un revolucionario que rectificó 1000 veces. Los burócratas han inventado una nueva ortodoxia: repetir las frases de ayer para no tener que pensar en las necesidades de hoy. La verdadera tradición bolchevique consiste en 3 cosas. 1. Analizar la situación concreta sin anteojeras. 2. Tener el valor de virar bruscamente cuando la historia lo exige. 3. Discutir sin miedo hasta el fondo, pero actuar con disciplina total una vez tomada la decisión. Cuando la tradición se transforma en rutina, el partido se petrifica. Se vuelve incapaz de responder a los cambios. Se queda mirando el pasado mientras el enemigo avanza por el presente. En 1923, el partido necesita recuperar esa tradición viva. Necesita discutir abiertamente las cuestiones que se están pudriendo en silencio. Necesita virajes audaces en la economía, en el régimen interno, en la política internacional. Necesita dejar de citar a Lenin como quien cita un versículo y empezar a actuar como Lenin actuaba, con la vista puesta en la realidad y no en el archivo. Porque la tradición que no sirve para vencer no es tradición revolucionaria, es tradición de cementerio. Y los cementerios están llenos de revoluciones que se creyeron eternas y terminaron enterradas por su propia inmovilidad. La tradición bolchevique verdadera es la que permite al partido seguir siendo el cerebro y el corazón de la clase obrera, no su tumba. Capítulo 3 del posfacio. La subestimación del campesinado. La acusación de que Trotsky subestima al campesinado se ha convertido en el arma favorita de quienes no tienen argumentos. Se repite en los pasillos del Comité Central, en los editoriales de Pravda y hasta en las células de aldea, donde nadie ha leído una sola línea mía. Es hora de desmontar esta fábula con hechos, no con susurros. Hecho 1 de abril
de 1917. Trotsky se incorpora a los bolcheviques y acepta sin reservas el programa agrario de Lenin, confiscación inmediata de las fincas de los terratenientes y entrega de la tierra a los comités campesinos. Redacta personalmente gran parte de la resolución agraria de la Conferencia de Abril. El decreto sobre la tierra del 26 de octubre lleva su firma al lado de la de Lenin. Hecho 2, 1918 a 1920. Mientras dirijo el Ejército Rojo, envío cientos de comisarios políticos a las aldeas. Su consigna es siempre la misma. La tierra es del que la trabaja. Reclutamos a millones de campesinos pobres y medios. Les damos fusil y les prometemos que, si vencemos, nadie les quitará la tierra. Vencimos. Nadie se la quitó. Hecho 3 de febrero de 1920. Presento al Comité Central un proyecto completo para sustituir las requisiciones por un impuesto en especie progresivo y permitir al campesino vender libre disposición del excedente, es decir, la NEP agraria con un año de antelación. El proyecto es rechazado. ¿Quiénes votan en contra? Zinoviev, Kamenev, Stalin, los mismos que hoy me acusan de despreciar al mujik. Hecho 4. 1923. Cuando las tijeras de precios amenazan con romper la alianza obrero-campesina, soy yo quien exige bajar a la fuerza los precios industriales, dar crédito barato al campesino pobre y medio, y crear un periódico campesino de 2 millones de ejemplares semanales para explicar la política soviética en lenguaje que entienda el que ara la tierra. ¿Dónde está entonces la subestimación? Está en la cabeza de quienes confunden análisis marxista con desprecio. Yo no adoro al campesinado ni lo demonizo. Lo divido en clases. El campesino pobre, aliado firme. Campesino medio, aliado vacilante que hay que ganar. Kulak, enemigo que hay que aplastar con impuestos y con planificación. Quien dice el campesinado, como si fuera un bloque homogéneo, es el que de verdad lo subestima, porque le niega historia, contradicciones y futuro. Los burócratas de hoy quieren al campesino, siempre que no moleste. Cuando el mujik protesta porque no puede comprar un clavo con el precio que le pagan por el trigo, le responden, paciencia. Cuando el kulak esconde 100 puts de grano, le piden colaboración. Resultado, el pobre se desespera, el medio se asusta y el kulak se enriquece. Mi política es la única que puede salvar la alianza. Precios industriales baratos para que el campesino compre. Crédito y maquinaria para el pobre y el medio. Impuesto progresivo que asfixie al kulak. Planificación central que coordine industria y agricultura. Eso no es subestimar al campesinado. Eso es tomarlo en serio como fuerza histórica y no como masa de maniobra electoral. Quien realmente subestima al campesinado es quien cree que bastan discursos bonitos y promesas vagas para mantenerlo al lado del proletariado, mientras el kulak le compra la conciencia con vodka y préstamos. El campesinado ruso nos dio la victoria en la guerra civil. Si lo perdemos ahora por incapacidad nuestra, no habrá ejército blanco que nos derrote. Nos derrotaremos solos. Y la historia anotará. Murió la revolución obrera porque sus dirigentes prefirieron la comodidad de la oficina a la verdad del campo. No será mi epitafio. Capítulo 4 del posfacio. El plan en la economía. El plan no es un lujo teórico ni un adorno para discursos de aniversario. Es la única forma de que la clase obrera deje de ser juguete del mercado y se convierta en dueña de su destino. En 1923 repetimos como loros que avanzamos hacia el socialismo, pero en la práctica el mercado manda más que nunca. El Gosplan existe, sí, pero es un convidado de piedra. Redacta proyectos hermosos que nadie cumple y nadie controla. Recordemos el precedente vivo, el decreto de 1920 sobre reparación de locomotoras. En 6 meses pasamos de 258 a más de 1000 máquinas reparadas mensualmente. ¿Cómo? ¿Con un plan único, centralizado,
verificable cada día, con premios en especie para quien cumplía y castigo para quien fallaba. Los talleres ferroviarios superaron el 130% del objetivo. Las fábricas normales apenas llegaron al 70%. La diferencia fue la voluntad política y la dirección única. Aquella experiencia demostró que, incluso en ruinas, el proletariado y Estado obrero pueden imponer su ley a la economía. Hoy hacemos exactamente lo contrario. Cada comisariado, cada trust, cada sindicato elabora su propio plan y luego negocia con los demás como si fueran empresas privadas. El resultado es el caos que todos padecemos. Moneda en caída libre, tijeras de precios abiertas como fauces, salarios reales hundidos, crédito congelado, presupuestos que parecen escritos por un loco. El Nepman especula, el kulak esconde el grano y el obrero paga la fiesta. La NEP fue un respiro necesario, pero un respiro no es un programa eterno. Sin plan, la NEP se convierte en capitalismo salvaje, con retratos de Lenin en las paredes. Con plan, la NEP es la palanca para levantar la industria socialista y ganar al campesinado por la vía económica, no por la fuerza. ¿Qué hay que hacer, aquí y ahora? 1. Elevar el Gosplan a verdadera autoridad suprema económica, por encima de los comisariados y trusts. 2. Elaborar un plan anual obligatorio para toda la industria estatal. Toneladas de acero, metros de tela, pares de botas, reducción de costos. 3. Control obrero diario sobre la ejecución. Comisiones de fábrica con poder de parar la producción si se desvía del plan. 4. Monopolio absoluto del comercio exterior. Ni un saco de trigo sale sin permiso del Gosplan. 5. Crédito solo a la industria estatal y a las cooperativas campesinas. Cero al especulador. 6. Salarios ligados a la productividad, pero con mínimo vital garantizado. Eso no es volver al comunismo de guerra. Es avanzar al socialismo real usando la NEP como herramienta y no como tumba. Si en 1920, con el país en llamas, fuimos capaces de reparar 1000 locomotoras, en 1923, con paz y algo de oxígeno, podemos producir tela barata y tractores en serie. Los burócratas se horrorizan. Eso atenta contra la iniciativa de los directores. Precisamente. La iniciativa que queremos es la iniciativa de la clase obrera, no la de los nuevos burgueses rojos que viajan en coche oficial mientras la fábrica funciona a media máquina. Hay dos caminos. Camino A. Seguir improvisando, dejando que el mercado se autorregule. En 5 años tendremos capitalismo restaurado y el partido reducido a policía de los nuevos ricos. Camino B. Imponer el plan ahora. Bajar precios industriales a la fuerza. Darle al campesino lo que necesita para producir más. Industrializar a marchas forzadas. En 10 años la economía socialista será mayoritaria y el mujik entrará en las cooperativas porque le conviene. El camino A lleva a Termidor. El camino B lleva al socialismo. Elegir es urgente. El Nepman ya cuenta sus millones. El kulak ya compra su tercer caballo. El obrero todavía cree que mañana será mejor. Si no actuamos, mañana despertará y descubrirá que el patrón ha vuelto y lleva carnet del partido. El plan no es una opción, es la única salvación, y la salvación no espera. Conclusión. ¿El nuevo curso o el abismo? Camaradas, hemos recorrido juntos estas páginas como quien recorre un campo de minas. Cada paso revela un peligro, pero también un camino para desactivarlo. El nuevo curso no es un lamento nostálgico por los días de octubre, ni un manifiesto de rebelión ciega. Es un mapa de supervivencia para la revolución que, en 1923, camina sobre un alambre flojo entre el socialismo y la restauración capitalista disfrazada de rojo. Hemos visto el partido fracturado por generaciones que ya no se hablan, con veteranos aferrados a su experiencia como a un salvavidas oxidado,
y jóvenes que miran al futuro con ojos de impaciencia justificada. Hemos desentrañado su composición social, donde el proletariado genuino, el que huele a aceite y sudor, se ha convertido en minoría exótica, mientras el aparato se hincha con funcionarios que viven mejor que los que dirigen. Hemos hablado de grupos y fracciones no como pecados mortales, sino como síntomas de un mal mayor, la asfixia burocrática que prohíbe discutir para no tener que cambiar. El burocratismo, ese cáncer silencioso, no viene de la guerra civil ni de la NEP. Nace de la paz mal administrada, de privilegios que se enquistan como garrapatas y de un aparato que se cree dueño de la revolución en vez de su siervo. Hemos rescatado la tradición bolchevique de las garras del dogmatismo. No es repetir citas de Lenin como letanías, sino tener el coraje de virar cuando la historia lo exige, como hicimos en abril, en Brest y en la NEP, y hemos refutado la calumnia de la subestimación del campesinado con hechos irrefutables. Mi vida entera ha sido una apuesta por la alianza obrero-campesina, desde el decreto de tierras hasta el proyecto de impuesto proporcional que propuse antes que nadie. Finalmente, hemos llegado al corazón económico. El plan no es un sueño utópico, sino la herramienta concreta para domar la NEP y convertirla en puente al socialismo. El decreto de las locomotoras en 1920 nos lo demostró. Con dirección centralizada y control obrero, logramos lo imposible en ruinas. Hoy, con algo de paz, podemos y debemos imponer un Gosplan con dientes, bajar precios industriales, dar crédito al pobre y medio, y asfixiar al kulak antes de que devore la aldea. Todo esto converge en una verdad brutal. El nuevo curso no es una opción, es una necesidad histórica. Sin él, el partido se momificará en vida, el Estado obrero se convertirá en Estado burocrático y la Revolución rusa, esa llama que iluminó al mundo, se apagará no con un estruendo de cañones, sino con el susurro aburrido de sellos y circulares. El enemigo no está en Polonia ni en Inglaterra, está en los pasillos del Kremlin, en las oficinas de los trusts, en el miedo a discutir que paraliza a tantos camaradas valientes. Pero hay esperanza, y es inmensa. El bolchevismo ha superado abismos peores. Tomamos el Palacio de Invierno con menos hombres que los que hoy llenan una célula fabril. Vencimos a 14 ejércitos cuando apenas teníamos botas. ¿No seremos capaces de vencer a unos miles de burócratas que se creen eternos porque tienen la llave de un despacho? La juventud del Komsomol, los obreros de las fábricas, los campesinos pobres que aún creen en la tierra soviética. Ellos son la fuerza viva que puede romper la costra. La plataforma de los 46 no es un capricho de unos pocos. Es el eco de miles que susurran en las sombras. Denles voz y la revolución renacerá. El nuevo curso significa democracia interna real, planificación implacable, alianza renovada con el campo y tradición viva que no tema equivocarse. Significa un partido que discute hasta el amanecer y actúa con disciplina de acero al alba. Significa, en fin, que la clase obrera vuelva a ser dueña de su destino, no rehén de sus propios salvadores. Si actuamos ahora, en 1923, el socialismo no será un horizonte lejano. Será el pan de mañana, el tractor del campesino, el salario digno del metalúrgico. Si vacilamos, el abismo nos tragará a todos, y la historia escribirá: murió no por balas blancas, sino por tinta roja malgastada. La elección es nuestra. El tiempo, ese viejo lobo, no espera. Adelante, camaradas. El nuevo curso nos llama, y la revolución nos necesita vivos, no como estatuas en un museo de errores. Y así termina el nuevo curso de León Trotsky, un grito de alarma que retumba desde 1923 hasta nuestros días, recordándonos que las revoluciones no mueren en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder cuando dejan de escuchar a sus propias masas. Si este resumen te ha hecho reflexionar sobre el equilibrio entre disciplina y libertad, entre tradición y audacia,
Compártelo con quien necesite un soplo de ese fuego bolchevique. Suscríbete a Resúmenes de Libros para más audiolibros que despiertan la mente. Dale like si sientes que el nuevo curso aún no surge. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué tradición revolucionaria rescatares tú para estos tiempos? Nos vemos en el próximo resumen. Hasta la victoria, siempre.